Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y oscuro, los 4 ángeles caídos mencionados en la Biblia. Seres espirituales que, aunque fueron creados por Dios con un propósito celestial, decidieron rebelarse contra su Creador y, como consecuencia, fueron expulsados del cielo. ¿Quiénes fueron estos ángeles? ¿Qué hicieron para ganarse semejante castigo? ¿Cuál es su papel dentro del gran plan divino? Acompáñanos en este recorrido por el misterioso universo de los ángeles caídos, en donde exploraremos su origen, su caída y su legado. Según las Escrituras, los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios. Fueron creados incluso antes del mundo y del ser humano, con la misión de alabar al Creador y ejecutar su voluntad. Algunos de ellos tenían funciones especiales, mensajeros divinos, protectores de la humanidad o incluso guerreros celestiales. Entre ellos destacaban los arcángeles, seres de gran poder, sabiduría y belleza, considerados líderes dentro del ejército celestial. Sin embargo, no todos permanecieron leales. Algunos permitieron que sentimientos como la envidia, la soberbia y la ambición los corrompieran. Decidieron desafiar la autoridad divina, convirtiéndose así en los conocidos ángeles caídos. Estos seres abandonaron la luz y descendieron a las tinieblas, marcando su destino para siempre. 4 de estos ángeles caídos son especialmente conocidos por su poder, su historia y el temor que inspiran: Lucifer, Semeyasa, Azazel y Belcebú. Lucifer es el más célebre y poderoso entre ellos. Su nombre significa portador de luz, y se cree que era el ángel más bello y cercano a Dios. Según la tradición cristiana, Lucifer dirigía la música celestial. Pero su orgullo lo llevó a desear ocupar el lugar de Dios. El profeta Isaías recoge sus palabras: subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios. Este acto de soberbia originó una gran batalla en el cielo. Dios envió al arcángel Miguel para enfrentarlo. La Biblia relata: hubo una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Lucifer fue derrotado y arrojado a la tierra junto con sus seguidores. Así, el portador de luz se convirtió en Satanás, el adversario, enemigo de Dios y tentador de la humanidad. Desde entonces, su misión es alejar al ser humano del camino divino. Semeyasa, también llamado Seyasa o Chemiasa, fue otro líder de los ángeles caídos. Su nombre significa el que ve a Dios. Según el libro de Enoc, un texto antiguo citado por algunos autores bíblicos aunque no incluido en el canon oficial, Semeyasa era el jefe de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados a la tierra para guiar a los humanos. Sin embargo, estos vigilantes se dejaron llevar por sus deseos al enamorarse de mujeres humanas, quebrantando así la ley celestial. El texto narra cómo Semeyasa temía que sus compañeros lo dejaran solo cargando con la culpa, por lo que propuso un pacto, un juramento colectivo de no dar marcha atrás. Así, todos se unieron en su decisión y tomaron esposas humanas, generando una descendencia híbrida que, según algunos escritos, contribuyó a la corrupción del mundo. Y aún faltan por conocer los oscuros caminos de Azazel y Belcebú, cuya historia también dejó una marca profunda en la tradición religiosa y el imaginario colectivo. La rebelión de los ángeles caídos no fue un acto aislado, sino un pacto consciente y colectivo. Semeyasa, líder de los vigilantes, tenía que dar solo con la culpa de su transgresión, por lo que propuso a los demás un juramento solemne. Así fue como todos, en total 200 ángeles, sellaron un pacto bajo maldición eterna y descendieron juntos a la cima del monte Hermón, en un lugar llamado Ardis. Una vez en la tierra, tomaron esposas humanas entre las hijas de los hombres. Esta unión prohibida no solo violó las leyes divinas, sino que dio lugar a una catástrofe espiritual y moral. Semeyasa y sus compañeros compartieron con las mujeres y sus hijos secretos celestiales que nunca debieron ser revelados. Les enseñaron astrología, magia, hechicería, el uso de plantas con fines ocultistas, la fabricación de armas, la elaboración de joyas y otros conocimientos avanzados. Lo que fue dado con propósito sagrado terminó siendo pervertido. Estos saberes, en lugar de traer luz o sabiduría, se transformaron en herramientas de destrucción. Así comenzó una era de violencia, corrupción y desobediencia sobre la tierra. Los hijos nacidos de estas uniones, conocidos como los Nefilim, eran gigantes de fuerza descomunal y apetitos insaciables. Al principio devoraban los recursos humanos y animales, pero cuando estos ya no bastaban,
comenzaron a atacar directamente a los hombres, a los animales e incluso a devorarse entre ellos. Pecaron contra todo lo que vivía, aves, bestias, peces y reptiles. Su brutalidad era tal que incluso bebían la sangre de sus víctimas. El clamor de la tierra, oprimida por tanta maldad, llegó hasta el cielo. La tierra misma acusó a los violentos, según el relato del libro de Enoc. Dios, al ver la magnitud de la corrupción provocada por los ángeles caídos y los hombres, se entristeció profundamente y se arrepintió de haber creado tanto a unos como a otros. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: enviar el diluvio universal, una catástrofe de agua que borraría de la faz de la tierra a todos los seres vivos, excepto a Noé y su familia, quienes fueron considerados justos y obedientes a los ojos de Dios. El juicio divino no solo alcanzó a los hombres, sino también a los vigilantes. Dios envió al arcángel Uriel con un mensaje urgente para Noé: debía esconderse y prepararse, porque el fin se acercaba rápidamente. Su descendencia sería la única preservada para repoblar la tierra. Mientras tanto, otros ángeles ejecutaban la sentencia divina. Rafael recibió la orden de encadenar a uno de los principales responsables. Ató sus manos y pies, lo arrojó al desierto de Dudael y allí lo enterró bajo piedras filosas. Fue cubierto de oscuridad para que nunca más viera la luz, y permanecerá allí hasta el gran día del juicio, cuando será arrojado al fuego eterno. La tierra, devastada por la corrupción angelical, comenzó a sanar. Dios prometió no volver a destruir toda la humanidad con un diluvio. Por su parte, el arcángel Miguel fue enviado a anunciar a Semellasa y a los demás ángeles caídos su condena: verían como sus hijos, los Nefilim, serían destruidos, cómo se matarían entre ellos, y cómo todo lo que amaban desaparecería. Su castigo no solo fue físico, sino emocional y espiritual: la pérdida total de lo que habían creado en su rebeldía. Dios dictó una sentencia contundente contra los ángeles rebeldes: serían encadenados durante 70 generaciones bajo las colinas de la tierra, un castigo prolongado que se extendería hasta el día del juicio final, cuando su condena se completaría en su totalidad. Entonces, los que se encuentren en el abismo serán sacados de las profundidades para ser lanzados al fuego eterno, un lugar de tormento perpetuo, donde no hay descanso ni redención. Así, Semellasa y los vigilantes fueron juzgados y castigados por su rebelión, y sus hijos, los gigantes Nefilim, fueron exterminados por el diluvio. Sin embargo, según antiguos textos como el libro de Enoc, no todos los rastros de su existencia fueron borrados. Algunos de estos seres sobrevivieron en forma de espíritus malignos, condenados a vagar por el mundo sin cuerpo propio, acechando a los vivos, buscando cuerpos para poseer, influenciar o corromper, y difundiendo caos espiritual entre los humanos. Semellasa, como figura simbólica, representa la sabiduría que ha sido corrompida, la curiosidad llevada al extremo prohibido y la lujuria que rompe los límites morales. Pero no fue el único ángel caído que dejó una huella imborrable. Azazel, también conocido como Asael, fue otro de los vigilantes más influyentes y peligrosos. Su nombre, que significa a quien Dios fortalece, es irónico, pues utilizó su fuerza y conocimiento para fines destructivos. Se le considera uno de los más hábiles en el arte de la guerra, y según los relatos del libro de Enoc, fue quien enseñó a los hombres a forjar armas, armaduras y escudos, dándoles herramientas para matarse entre sí. A las mujeres, Azazel les reveló técnicas de embellecimiento desconocidas hasta entonces, como pintarse los ojos con antimonio, teñirse el cabello, adornarse con joyas y utilizar piedras preciosas. Estos conocimientos superficiales, lejos de enriquecer espiritualmente a la humanidad, introdujeron la vanidad, la idolatría y la perversión de las costumbres, fomentando un estilo de vida centrado en la apariencia, el deseo carnal y la violencia. El texto sagrado dice: Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y reveló los secretos de los metales y el arte de trabajarlos. Enseñó también el uso de piedras preciosas, de tintes para el cuerpo y del embellecimiento de los párpados. Como resultado, la humanidad se desvió, entregándose al desenfreno y a prácticas impías. Por estos crímenes, Dios hizo responsable a Azazel de toda la corrupción y maldad desatada en la tierra. En respuesta, envió al arcángel Rafael con una misión clara: encadenarlo, lanzarlo al desierto de Dudael, cubrirlo con piedras afiladas y encerrarlo en completa oscuridad, sin acceso a la luz, donde permanecerá confinado hasta el gran día del juicio, cuando será arrojado definitivamente al fuego eterno.
Azazel también aparece mencionado en la Biblia, concretamente en el libro de Levítico, durante el ritual del día de la expiación, Yom Kippur, la jornada más sagrada para el pueblo judío. En este ritual, el sumo sacerdote debía seleccionar 2 machos cabríos. Uno sería sacrificado como ofrenda por los pecados del pueblo y su sangre rociada en el propiciatorio, el lugar donde se manifestaba la presencia divina. El segundo macho cabrío, destinado a Azazel, no se sacrificaba. En cambio, el sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel. Luego, este animal era enviado vivo al desierto, cargando simbólicamente con los pecados de toda la nación, y allí quedaba, en el territorio donde se creía que habitaba Azazel, representando la expulsión del mal. La Biblia relata un antiguo ritual sagrado en el que Aarón debía tomar 2 machos cabríos y presentarlos ante el Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, debía echar suerte sobre los 2 animales, una suerte sería para Dios y la otra para Azazel. El macho cabrío sobre el cual cayera la suerte para el Señor sería sacrificado como ofrenda por los pecados del pueblo, cumpliendo así el propósito de la expiación. Pero el otro cabrío, el que le correspondía a Azazel, debía mantenerse con vida, y Aarón lo presentaba también ante Dios, no para ser sacrificado, sino para que se realizara sobre él el rito de la reconciliación. Después, era enviado al desierto, cargando simbólicamente con todas las iniquidades y pecados de Israel. Este ritual, profundamente simbólico, representaba la purificación espiritual del pueblo elegido y la separación absoluta entre lo puro y lo impuro, entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y las fuerzas del mal. Algunos estudiosos interpretan que el nombre Azazel se refiere a un lugar específico en el desierto, una región árida y hostil donde el pecado era desterrado. Sin embargo, otros sostienen que Azazel es en realidad un ser espiritual, un ángel caído, una figura demoníaca que encarna la violencia, la vanidad y la idolatría, y que se opone frontalmente a Dios y a su pueblo. Otro personaje enigmático mencionado en los textos sagrados es Belcebú, considerado el último de los ángeles caídos nombrados en la Biblia y también uno de los más siniestros. Su nombre significa literalmente Señor de las Moscas, un título que revela su naturaleza repulsiva. Según la tradición judía, Belcebú fue adorado por los filisteos, un antiguo enemigo de Israel, especialmente en la ciudad de Ecrón. Ellos creían que este ser tenía el poder de desatar o sanar enfermedades, plagas y pestes, y que además comandaba a otros espíritus demoníacos. La Biblia narra cómo, al capturar el arca del pacto, los filisteos la llevaron a distintas ciudades como Asdod, Gat y finalmente a Ecrón. Sin embargo, en cada lugar donde estuvo el arca, la mano del Señor se manifestó con fuerza, trayendo sufrimiento, enfermedades, tumores e incluso la muerte a sus habitantes. Ante el temor y el caos, los líderes filisteos decidieron devolver el arca al pueblo de Israel. Para ello, consultaron a sacerdotes y adivinos, quienes recomendaron que no enviaran el arca vacía, sino que ofrecieran una ofrenda de expiación. Así, construyeron un carro nuevo, colocaron el arca en él junto con una caja que contenía figuras de oro en forma de tumores y ratones, símbolos de la plaga que los había azotado. Y dejaron que 2 vacas llevaran el carro de regreso por el camino hacia la tierra de Israel. Si el arca encontraba su camino sola, sabrían que su sufrimiento había sido causado por la ira de Dios, y no por una simple coincidencia. Aún así, Dios no aceptó aquella ofrenda filistea, pues no provenía de un verdadero arrepentimiento. Como resultado, los castigos continuaron, con más plagas y muertes. El clamor del pueblo filisteo subía al cielo, reconociendo, finalmente, el poder del Dios de Israel, el mismo que había herido a los egipcios con plagas en el desierto. A través de estos eventos, se reafirmaba una lección crucial: la justicia divina no puede ser comprada ni burlada. Los filisteos respondieron que, en proporción al número de sus 5 príncipes, debían ofrecer 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, ya que una misma plaga había caído sobre todo el pueblo y sus gobernantes. Indicaron que se debían hacer imágenes de los tumores y de los ratones que devastaban la tierra, para rendir homenaje y dar gloria al Dios de Israel. Con ello, esperaban que él aliviara su mano de castigo sobre ellos, sus ídolos y su territorio. También advirtieron no endurecer el corazón como lo hicieron los egipcios y el faraón, quienes, después de experimentar el juicio divino, terminaron dejando ir al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se menciona a Belcebú, identificado directamente con Satanás. Los fariseos, principales líderes religiosos del judaísmo, acusaron a Jesús de expulsar demonios con el poder de Belcebú, conocido como el príncipe de los demonios.
Pero Jesús respondió que tal argumento era ilógico, ningún reino dividido contra sí mismo puede mantenerse. Si Satanás echara fuera a sus propios demonios, estaría destruyendo su propio imperio. Jesús explicó que, si expulsaba demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso era señal clara de que el reino de Dios ya estaba presente entre ellos. Fue un momento clave donde se mostró la diferencia entre el bien verdadero y las falsas acusaciones. Belcebú es retratado como un ángel caído que representa la enfermedad, la impureza y la idolatría. Se le conoce como el señor de las moscas y líder de los demonios. Junto a él, la Biblia menciona a 4 ángeles caídos que se rebelaron contra Dios: Lucifer, quien fue el portador de luz y se convirtió en Satanás, el gran adversario; Seyasa, que una vez contempló a Dios y luego se transformó en el jefe de los vigilantes; Azazel, asociado con la guerra, la arrogancia y el pecado; y Belcebú, símbolo de corrupción espiritual. Estos seres son considerados los enemigos de Dios y de su pueblo, causantes de grandes males en la humanidad. Sin embargo, su destino ya está decidido, la derrota definitiva y el castigo eterno. En el libro del Apocalipsis se describe la victoria final: un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Atrapando al dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, lo encierra durante 1000 años. Durante ese tiempo, los justos reinarán con Cristo. Al cumplirse los 1000 años, Satanás será liberado por un breve periodo para engañar a las naciones, reuniendo a Gog y Magog para una última gran batalla. Sin embargo, descenderá fuego del cielo y los consumirá. El engañador será arrojado al lago de fuego y azufre, junto con la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados por la eternidad. Ese es el destino final de los ángeles caídos y la confirmación del triunfo absoluto de Dios y de aquellos que permanecieron fieles. Nos recuerda que, aunque el mal actúe en el mundo, la justicia divina prevalecerá y se cumplirá. Si este contenido te ha parecido interesante y te ayudó a conocer mejor la historia bíblica de los ángeles caídos, dale like, comparte y suscríbete al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que abordáramos. Hasta la próxima.